Muy buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto a través de la pantalla de Somos Televisión. Aquí estamos nuevamente para llevarles una entrevista más en este nuevo esquema que nos ha permitido la tecnología. Hoy vamos a estar conversando con el politólogo Josber Vázquez. Vamos a hablar de todo lo que ha venido sucediendo en la política de nuestro país. La política, la gasolina han estado por encima del COVID-19 en muchas oportunidades, Josber. Acá en Venezuela, bienvenido. Saludos, Daniel, un fuerte abrazo para ti, un saludo especial para Somos Televisión, quien siempre resalto como una ventana para la democracia en Venezuela. Bueno, te decía, Josber, que el COVID-19 es el tema del mundo, pero acá en Venezuela la gasolina y la política han estado por encima de la pandemia en muchas oportunidades. Sí, tú sabes que puede ser contradictorio o pudiera parecer contradictorio lo que voy a decir, sobre todo en mi calidad de politólogo, pero no es posible que se politice absolutamente todo en Venezuela. O sea, darle un tilde político a un tema y sobre todo partidista, a un tema que quizás corresponde más a un hecho de funcionabilidad institucional, además, para el caso de la pandemia, es un tema de salud mundial que afecta a todos los países del mundo, y darle eso, un tono político, de interés partidista y sobre todo buscando un saldo electoral, mira, yo creo que eso es una aberración de nuestra sociedad democrática, porque allí no son responsables solamente los actores políticos, sino también los ciudadanos que son parte de esa dinámica que busca politizar absolutamente todo. Josber, y no es así, porque he visto muchos artículos donde se evalúa la política en el país en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de COVID-19. Por ejemplo, en Infobae vi cómo evaluaban a Alberto Fernández. He visto cómo evalúan la política de los presidentes de Latinoamérica también en otros artículos de opinión. Sí, bueno, por supuesto que las evaluaciones de gestión siempre van a estar a la orden del día, sobre todo para medios de noticias, ¿no? Y por supuesto que debe hacerse la evaluación sobre la capacidad operativa que tienen los diferentes gobiernos del mundo. Pero cuando eso traspasa la frontera de una evaluación de gestión a unos intereses de control político para tener saldo electoral, y legitimar tu gobierno, entonces yo creo que ahí se traspasa entonces una evaluación de escenarios con proyecciones prospectivas para el beneficio de la nación, a tener unos intereses, creo que atemporales y malsanos, producto de lo que estamos viviendo. Pues, por supuesto que hacer comparaciones entre las capacidades de gestión de un gobierno y otro, eh, hasta pudiera ser sano porque te ayuda o ayuda a los gobernantes a hacer algunas revisiones. Y si tienen que adoptar modelos exitosos, eso es política comparada, eso no tiene nada de malo. Pero si tú me permites dar una opinión, mira, yo creo que son pocos los presidentes que lo están haciendo en virtud de mejorar sus gestiones y compararse con otros gobiernos, y más bien lo están haciendo con unos intereses de legitimarse ellos mismos para poder seguir en el poder. Y creo que ahí está lo malsano. Eso pasó o está pasando acá en Venezuela, donde se ha visto de alguna u otra manera que el presidente de la República es Nicolás Maduro en el mando de lo que está pasando, porque no vemos a Juan Guaidó dando un parte de la salud, no vemos a Juan Guaidó trabajando en pro de lo que está pasando en la pandemia, y se ha dicho mucho y se ha hablado mucho a través de redes sociales, a través del día a día. Bueno, el presidente entonces es Maduro. Bueno, tú sabes que esa es una discusión bien interesante, Daniel, porque, a ver, hay un hecho que, aunque a algunos no les guste, la verdad es que el poder de la investidura de la presidencia de la República en Venezuela la tiene Nicolás Maduro. De allí
la categoría que le dan de la usurpación, que yo no sé si eso es cierto o no, eso no estoy aquí como activista, pero tiene, bueno, quien tiene el ejercicio del poder, la capacidad de decisión es Nicolás Maduro, es el presidente de la República, no solo por la investidura que tiene, sino que además está ejerciendo las funciones de un presidente. Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional y eventualmente interino de Venezuela, tampoco sé si eso es cierto o no, no estoy aquí como activista, repito, no tiene la operatividad y mucho menos la estructura necesaria para poder llevar adelante políticas públicas en materia de salud frente al COVID-19, ¿no? Entonces, eso lo ha mostrado a él como un tipo incapaz, como un tipo inoperante, como alguien que no tiene las posibilidades de poder atender la situación. Ahora, Josber, y voy a hacerte la comparación porque sé que has estado muy de cerca de lo que está pasando en República Dominicana y en este caso con el candidato a las elecciones presidenciales. Él no es el presidente, pero tú lo ves con vuelos humanitarios, lo ves entregando comida, lo ves en la primera línea de batalla ante el COVID-19, cosa que ni cerca lo está haciendo Juan Guaidó acá en Venezuela. ¿Puedes hacer una comparación y dar los nombres de lo que está pasando en Dominicana y hacer la comparación con lo que está pasando acá en Venezuela? Sí, fíjate, el candidato a la presidencia de la República Dominicana, a quien hace referencia, Gonzalo Castillo, eh, tiene el apoyo, es el candidato del partido oficialista y tiene el apoyo absoluto del presidente de la República. Eso le ayuda en materia de permisología necesaria para poder llevar adelante muchas de las acciones, pero también el acompañamiento de un número de empresariados importante. Además, él es un empresario. Entonces, bueno, digamos que tiene una red suficiente para poder atender y apoyar en la solución o mejor dicho, para enfrentar todo lo que representa el COVID-19. Si lo comparamos con el presidente Juan Guaidó, y cuando digo presidente me refiero como presidente de la Asamblea Nacional y eventualmente interino, él no tiene el apoyo de la presidencia de la República, ni por razones obvias de alineación política, pero tampoco de las instituciones que representan el Poder Ejecutivo, lo que se le imposibilita poder llevar adelante algunas acciones porque la permisología, bueno, no se la dan, no pudiera hacerlo. Si hoy Juan Guaidó levantara un avión para atender a algunos venezolanos, por ejemplo, que están en Colombia y que están regresando a Venezuela, bueno, seguramente sería acusado de violar el decreto presidencial y bueno, comienza entonces una serie de acusaciones y investigaciones, etcétera. Para el caso de la República Dominicana eso no ocurre, porque muy por el contrario, el presidente de la República, bueno, le está dando el apoyo a su candidato, que es Gonzalo Castillo. Pues entonces, creo que la voluntad política es importante y yo creo que Juan Guaidó la tiene, pero lo que no tiene es la capacidad de operatividad bueno, ni siquiera hemos empezado una transición en Venezuela. Él tiene la investidura y el reconocimiento internacional. Un sector importante en Venezuela así lo reconoce, pero la verdad es que no tiene la capacidad operativa para atender un caso como el que estamos viviendo en Venezuela. ¿Por qué no hemos podido llegar a esos puntos que tenía Juan Guaidó o tiene Juan Guaidó? De verdad lo desconozco y lo voy a decir acá, que eran los 3 puntos principales, que era el gobierno de transición, y te lo pregunto porque lo nombraste, y los 3 puntos principales que tenía él. No hemos llegado ni al primero, no hemos llegado a ninguno. ¿Por qué cree Josber Vázquez que no ha pasado eso? Bueno, mira, yo creo que esa nomenclatura política, esa fórmula política que Juan Guaidó le dio a su agenda frente a Nicolás Maduro, no tiene un cumplimiento de fase por fecha. Es decir, él nunca dijo el gobierno de transición, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres van a ser en un año, en 2 años o en 3 meses. Eso nunca se dijo. Hay una esperanza que siempre se vende, Daniel, y eso corresponde más a un tema de marketing político, relacional, para tratar de vender esperanzas, etc. Pero la verdad
es que es muy difícil desmontar un aparataje que tiene más de 21 años de ejercicio del poder político en Venezuela a través de las instituciones del Estado en un lapso de un año. No existe una experiencia en el mundo. El profesor John Magdaleno, que lo veo muy activo escribiendo en las redes sociales, a quien respeto muchísimo, pero el politólogo Magdaleno, a mí me ha llamado la atención que en medio de su política comparada no ha dicho, no ha resaltado uno de los elementos que es indispensable para un análisis político de este tipo, y es el contexto, el momento político, el momento de Juan Guaidó. No le corresponde, no le es placentero para el ejercicio de su agenda política, y simplemente, pues, esto tendrá que pasar cuando tenga que pasar, cuando las condiciones de ese momento político estén dadas jurídicamente, políticamente, que hoy además hay un caos, comunicacionalmente, porque ya la fuerza, digamos, de apoyo que tiene Juan Guaidó en la comunidad internacional están bien alineadas y además están bien plantadas, es decir, tiene una estabilidad de ese apoyo, pero a lo interno la cosa es distinta. Entonces, la ejecución de todos esos planes al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y eventualmente interino de Venezuela, se le ha hecho muy difícil. Sintetizo, Daniel, yo creo que, aunque algunos se vayan a molestar seguramente, el presidente Juan Guaidó no va a poder hacerle frente definitivo este año 2020 al presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no sale del poder. A eso iba, porque lo dijiste en tus redes sociales y bueno, como que muchos, bueno, y entonces, si Josber me está diciendo eso, imagínense, ¿qué queda? Cuando le dice, Nicolás Maduro no sale del poder en el 2020, porque así lo has puesto en los últimos días, ¿no? Sí, sí, yo trato de ser un tanto conservador y decir que no sale este año, pero si tuviese que hacer una opinión que no es politológica, que tiene poco basamento científico, yo diría, Daniel, que Nicolás Maduro termina su mandato en el 2025. Y alguien me decía, no, no es 2025, es 2024, porque es cuando se le termina su periodo de la presidencia, sí, en el 2024, pero en el año 2025 es cuando comienza el nuevo año administrativo y es cuando entrega la presidencia de la República, si hubiese un cambio, Nicolás Maduro. Entonces, yo sé que es atrevido lo que estoy diciendo, pero la verdad es que yo dudo que este año Nicolás Maduro pueda salir de la presidencia. Ahora, Josber, más allá de ese tema ya que parece macro, están los temas del día a día. Y en esos temas del día a día, el gobierno también ha ido implosionando lo que es la opinión pública, ha ido implosionando lo que es la política de nuestro país. Caso CNE. Muchos dicen, sí, y le ponen comillas, el nuevo CNE. Otros esperanzados dicen, bueno, ya no está Tibisay, porque eso es un impacto que pueda calar también en los opositores. Y otros han ido y han estudiado más y dicen, bueno, nos dieron una vicepresidencia, tenemos un rector más, ¿se puede hacer algo con eso? Otros han dicho, con la vicepresidencia no se hace nada. Otros han dicho, bueno, pero tenemos el director del padrón electoral. Es decir, hay muchas aristas que conlleva lo que es este nuevo nombramiento del CNE. Sí, eso está bien interesante y el planteamiento que haces, la forma en que lo haces, Daniel, porque, a ver, permítanme ejemplificarlo de manera sencilla. Una familia no lo compone una persona, una familia lo compone mamá, papá, hijos, hermanos, etcétera, ¿no? Y todo un árbol genealógico. De la misma manera ocurre con el voto como institución. Es decir, el CNE no es el sistema electoral. El CNE no es el voto. El CNE es una institución, un elemento que corresponde y que complementa todo un sistema electoral. Entonces, creer que tener a una vicepresidencia y a un rector o qué sé yo no sé cuáles son los miembros, creer que eso le va a permitir o va a dar las posibilidades de tener un proceso electoral transparente, mira, yo creo que es un error, no solamente de cálculo, sino también hasta un error humano de creer en eso, ¿no? Porque yo pudiera preguntar algo, sin ánimo de generar ningún tipo de debate, pero
¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con las circunscripciones en la forma en que se componen o están conformados los circuitos electorales? ¿Cómo es eso? ¿Qué lógica matemática y de representatividad me pueden decir a mí que en una población donde hay más personas tienen y que tienen una tendencia opositora, van a tener menos representación en la Asamblea Nacional, salen menos diputados por ese circuito? Pero que en unas circunscripciones, Daniel, donde hay menos personas, pero que tienen una tendencia pro gobierno, pro Nicolás Maduro, pro Partido Socialista Unido de Venezuela, entonces hay mayor número de representantes a la Asamblea Nacional. Esas contradicciones es muy difícil que pueda desmontarse con un nuevo CNE, al menos que ellos lo vayan a modificar. Pero eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y si pasa por la Asamblea, seguramente no le van a dar ni siquiera discusión. Entonces yo en eso de una nueva estructura de rectores en el CNE, creo que no es suficiente para rescatar el voto. Yo creo que el voto es el mejor mecanismo de cambio, Daniel, pero no creo que en estas condiciones. Ahora, Josber, pasa lo mismo cuando la gente empezó a decir en las elecciones, o ha dicho en muchas elecciones, bueno, es que el CNE nos roba, el robo del CNE, que el CNE nos está robando los votos, ¿qué tal? Y eso no pasa en el CNE, eso pasa en los centros de votaciones, en el conteo, de que si tú llevaste o no llevaste a tu testigo, de que si tú... Y mucha gente no lo entiende. Sí, Daniel, es bien interesante que digas eso porque como está en el ideario del venezolano, el robo de los votos, por seguir utilizando ese término, no es como ellos lo están diciendo, creyendo que se meten a una computadora y modifican los números según sea la tendencia. No. Uh-huh. Las aberraciones Bueno, allí perdimos el día de la votación. Ese día es cuando se generan entonces esas aberraciones electorales y políticas que bien tienen que ser señaladas, Daniel, pero ciertamente la violación a la norma del voto está en el día del poder. Por ejemplo, además hay otra cosa, el registro electoral permanente, que es, digamos, lo que compone el número de personas que pueden ir a ejercer el voto. Eso está viciado, Daniel. Hay personas que aparecen como muertas y el día de la elección salen votando. ¿Por qué eso no se ha atendido? Por cierto, eso correspondía a la Asamblea Nacional llevar ese debate y no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa con los venezolanos que estamos en el extranjero? ¿Vamos a poder votar? Ese tipo de discusiones nunca se dieron en el marco del Parlamento y eso tiene incidencia en un proceso electoral. Entonces, yo creo que seguir pensando que el voto lo roban el día de la elección a través de una computadora y que cambian la tendencia, no, eso es una tontería y además ha sido demostrado que no es así, no es ahí donde está la trampa. Josber, como tú dices, también lo dicen muchos opositores que creen que con el voto es que se puede dar un cambio, pero a su vez dicen, epa, no, ahorita no podemos votar. Entonces, ¿qué se necesita en realidad para que esa oposición crea que sí vamos a votar? Bueno, mira, yo creo que la discusión de votar o no votar está mal direccionada, Daniel, porque, repito, el voto tiene que ser siempre el mejor mecanismo de transformaciones en una sociedad, por lo cual descarto cualquier escenario bélico, cualquier escenario de intervención militar de cualquier país. Eso queda descartado, además que no hay posibilidades. Pero, cuando tú votas en condiciones que no son democráticas, Daniel, porque te digo una cosa, en Corea del Norte hay votación, en Cuba hay votación, que son solamente por nombrar dos países que tienen un corte dictatorial, y que yo eso no lo señalo por principio de autodeterminación de los pueblos. Eso es problema
de los nacionales. Pero allí hay elecciones, entonces elección no significa que es igual a democracia, pero las condiciones que componen y que concatenan ese sistema electoral, eso sí, sí te puede dar mayor aproximación a una democracia, Daniel. Entonces, yo creo que la discusión no debe ser si votar o votar, siempre votar es la opción. La discusión tiene que ser en qué condiciones vamos a votar. Lo del CNE, bueno, digamos que fue un paso importante, pero no determinante. Yo creo que ahora la Asamblea Nacional, dirigida por el presidente Juan Guaidó, y partidos políticos importantes por la representatividad que tienen ahí en los escaños, como diputados, bueno, tienen que decir cuáles son las condiciones. Yo leía por ahí a Henry Falcón diciendo, ahora tenemos que hablar de las condiciones. Eso a mí me parece oportuno, pero ojo, ¿en qué momento se decide si participar o no? Porque tú, asumiendo a priori una lucha por las condiciones, quiere decir que si las condiciones no están, tú no vas a votar. Pero Ahora, pareciera que él no lo entiende así. Entonces, Josber, pero entonces, si yo voy a ver y a pelear unas condiciones, tiene que ser diciendo que voy a jugar. Porque no puedo yo pelear unas condiciones sin ni siquiera saber si voy o no voy a jugar. Entonces, si yo voy a jugar, vamos entonces a pelear las condiciones. ¿Es así o no? yo creo que debe hacerse de la siguiente manera, Daniel. Eh, Ajá. vamos a ir al juego si solo si las condiciones están dadas y hacerlo de manera pública. Claro, yo creo que el tema del COVID hoy se hace difícil poder agrupar a las diferentes fuerzas políticas y electorales del país, pero este tipo de plataforma lo permitiría, Daniel. Es decir, mira, no, te lo coloco distinto la fórmula. No vamos a ir a un proceso de elección, ya tú colocas una postura, a excepción considerando que puedan hacerse las siguientes modificaciones y así nosotros participamos. Ah, entonces ya tú asumes una postura, pero hoy esa incertidumbre de votamos, no votamos, pero es que si votamos, si hay condiciones, pero no reclamas cuáles son las condiciones, eso genera entonces una confusión en el venezolano que termina, y esto es importante, Daniel, eso termina minimizando la posibilidad de voto, es decir, que la abstención pueda imponerse en Venezuela. Y hay un dato, históricamente la abstención le ha dado una ventaja electoral al partido de gobierno. Hugo Chávez, en la primera elección, no ganó con mayoría absoluta como han querido mostrarlo. Él ganó con la mayoría de una minoría. Hubo un 75% de abstención. Solamente un 35% votó y de ese 35%, pues la mitad votó por él, o más de la mitad votó por él. Entonces, no fue ninguna mayoría, pero no fue una mayoría en medio del padrón electoral completo, pero fue una mayoría de los que fue a votar. Entonces, yo creo que es importante que los factores opositores en Venezuela o los factores democráticos en Venezuela definan cómo van a hacer la lucha para que puedan comenzar a rescatar esa institucionalidad del voto. Josber, esto del CNE trajo consigo algo que, bueno, sucedió luego de que estábamos cuadrando el programa, que es lo del Tribunal Supremo de Justicia en contra de Acción Democrática. Bernabé Gutiérrez está en el nuevo CNE y luego sucede esto del Tribunal Supremo de Justicia, donde, bueno, dicta o dictamina anula lo que es la directiva actual de Acción Democrática. ¿Cómo ver este paso? Porque cuando ayer se dio, implosionó las redes sociales, salieron muchísimas personas a defender lo que es Acción Democrática, viendo esto como un paso muy atrevido por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Mira, yo creo que más allá del TSJ, no voy a hacer todavía referencia a ellos, pero yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo lo que tiene que hacer, implosionar la unidad política
o la mediana unidad política que existía. Y con ese tipo de decisiones, pues lo está haciendo. Había un compacto en Acción Democrática que hoy está fracturado. Hoy ya no existe ese compacto. Ahora, parte de los análisis políticos, un análisis político tiene 4 elementos. Uno de ellos es el jurídico, darle un enfoque jurídico a lo que está ocurriendo, un enfoque, por supuesto, político, de interés de poder. Además de eso, el entendimiento de la idiosincrasia social o de la idiosincrasia política de la sociedad. Pero el más importante que se está obviando es el momento político, el contexto. ¿En qué tiempo se dio esa decisión? Causa mucha duda, Daniel, causa duda, causa intriga, que esa decisión sobre la tarjeta de Acción Democrática se esté dando en un momento de discusión si van a votar o no. ¿Y por qué Acción Democrática? Y no Primero Justicia, por ejemplo, o no Voluntad Popular, porque Acción Democrática es el único partido que hoy en Venezuela, en medio de toda esta crisis de partidos que existe, es el único que tiene agitada su maquinaria electoral. Son los únicos que tienen capacidad de decidir quién es presidente y quién no. Entonces, por eso atacan de esa forma a este partido, Acción Democrática. Entonces, lo que genera duda, Daniel, sobre las formas en que se dieron fue sobre todo el momento en que eso ocurrió, porque si esa decisión la hubiesen dado hace 6 meses atrás, tú dices, bueno, mira, pareciera que si hay algunos, hay algunos escenarios que deben políticos a lo interno de ese partido que están violando la norma y que, bueno, el TSJ debe asumir postura, pero que lo estén dando en este momento. Cuando llamaron a un proceso, cuando hubo una decisión del TSJ sobre la estructura del CNE, eso causa intriga. Entonces, yo creo que tiene más un interés político partidista que el interés de solventar algunas vicisitudes que puedan existir dentro de Acción Democrática. A mí me parece una aberración política esa decisión. Yo lo estaba analizando un poco en el programa radial de nuestro compañero Gerardo Oviedo y él me decía, bueno, Daniel, pero es que también las cosas han pasado porque el gobierno les ha dicho a los partidos políticos, mira, pasa esto, cuidado con esto, no hagas esto, no hagas esto. Y resulta que los partidos políticos no le hacen caso. Y pasa entonces como cuando la mamá te dice, epa, no lo hagas, no te metas por ahí, no hagas esto y ¡pum! Te caíste. Me decía entonces ahora Gerardo Oviedo, ¿pasa esto? ¿Crees que es así, Joshua? No, el tema, un saludo además a Gerardo Oviedo, pero es que los partidos políticos en democracia no tienen por qué tener una mamá. Es decir, hay una rectoría jurídica y debe respetarse el marco jurídico de un país que compone a su sistema de partidos. Pero es que el gobierno nacional no tiene por qué imponer las formas en que se decidan las estructuras de esos partidos políticos. Si Acción Democrática, su militancia, decidió que el líder principal de ese partido político es Henry Ramos Alú, el gobierno nacional, de quien sea, no tiene por qué inmiscuirse en eso y decir, mira, esa no es la forma de elegir a tus representantes. Eso no ocurre en una democracia, eso es una práctica muy caudillesca. Entonces, no, yo difiero de esa postura de Gerardo porque quien debe asumir algún tipo de postura frente a eso es el Consejo Nacional Electoral y no lo hizo. El CNE, que estaba compuesto por la profesora Tibisay Lucena, y digo profesora porque yo prefiero referirme a ella de esa manera porque fue en algún momento una gran académica, pero la profesora Tibisay Lucena en ningún momento asomó alguna postura. Entonces, Acción Democrática y ningún partido político tiene por qué, digamos, seguir los lineamientos que bien pueda hacer el presidente de la República. Inclusive Diosdado Cabello en muchas ocasiones también dio alguna especie de directriz, pero es que no tienen por qué hacerle caso. Eso en democracia no ocurre. ¿Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia crees que puede impactar de gran forma en Acción Democrática? Bueno, de hecho yo creo que impactó ya en Acción Democrática. El hecho que hoy se esté discutiendo si hay algunos militantes que van a estar acompañando a Bernabé Gutiérrez
otro que estén acompañando a Negal, olvidé el apellido, pero que otros estén acompañando a Henry Ramos Alup, yo creo que esa es una discusión que ya definitivamente impactó. O sea, hoy la militancia de Acción Democrática, Daniel, olvidó el foco que ellos tenían como partido político, que era obtener el poder en el marco de lo legal. Hoy eso lo olvidaron. Hoy ellos no están luchando por la presidencia de la República. Hoy ellos no están luchando para sacar a Nicolás Maduro. Hoy ellos están haciendo lo que tienen que hacer, defender su estructura política y entonces todo el esfuerzo humano de sus militantes están direccionados a eso. Ese impacto fue muy inteligente, muy táctico en medio de lo grotesco por parte del gobierno nacional. Y así se ha manejado el gobierno. Lo he dicho en varias oportunidades. El gobierno ha sido milimétricamente muy bien jugado en toda su estructura. Voy a hacerlo acá ahora, voy a hacerlo acá, voy a hacerlo allá. Y como tú dices, muchas personas lo pueden ver de forma grotesca, aberrante, pero en definitiva es parte de la política que lo ha mantenido firme en el poder. Sí, es que tú sabes que yo tengo mis reservas cuando dicen que el gobierno es bruto, no sabe lo que hace. No, yo creo que no es así. Yo creo que ellos plantean muy bien sus objetivos, lo saben hacer. Ah, que son buenos para lo malo. Ah, bueno, que esa es otra discusión. Eso los moralistas y los éticos que den esa discusión. Pero yo creo que ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Mira, ¿cuál es el objetivo de un partido político o de un grupo de gobierno, Daniel? Bueno, obtener el poder si ya lo tiene, mantener el poder si ya lo tiene, y en el caso de los opositores, obtenerlo. Entonces, es impensable, no se puede creer que el gobierno de Nicolás Maduro va a entregar el poder y que va a salir el poder porque hay un grupo que le está diciendo que salga. No, ellos van a defender sus espacios. Lo que tiene que hacer la oposición venezolana es ser mucho más agresiva, y cuando digo agresiva no digo violenta. Cuidado o sea, Claro. Digo, transgredir lo establecido por el gobierno de Venezuela para entonces ganar espacios de poder político. Que yo creo que hoy hay mucha pasividad por parte de factores opositores, por distintas razones. ¿Qué pasaría si ahora, luego de que terminamos el programa, suena el teléfono de Josber Vázquez, es el diputado Edgar Zambrano, solicitando alguna asesoría de qué debe hacer Acción Democrática? ¿Qué le dice Josber Vázquez? Y digo Edgar Zambrano por nombrar alguno. Puede ser que sonó el teléfono y es Henry Ramos Alup. Bueno, primero no lo diría en público, las recomendaciones no las diría en público. Segundo, bueno, quizás tú y muchos no saben si algunos de ellos me llaman o no. Entonces no sé. Yo creo que esa pregunta la paso. No pudiera responder. Y ya es la última, imagino. La paso, sí. Que la responda otro. Bueno, Josber, hemos recorrido parte de los espacios que han venido sucediendo en la política de nuestro país. Hablamos del COVID-19, la política que están implementando tanto Guaidó como Nicolás Maduro. Hablamos hasta de República Dominicana, pasamos por el CNE, por el Tribunal Supremo de Justicia. En definitiva, Josber, hay elecciones en el año 2020, elecciones parlamentarias. Sin embargo, todavía se está discutiendo por parte de la oposición si van o no van, pero ya ellos dan como un hecho de que hay elecciones en este año 2020. No, es que no puede haber duda, Daniel, que este año es electoral. Y mira, qué bueno que trajiste eso a colación, porque ¿qué se le reclama, entre otras cosas, al gobierno de Nicolás Maduro? Que no respetan la Constitución, lo que significa que los factores democráticos deben respetar. Entonces sí, hay que respetarla, bueno, hay que ir a elecciones. Porque constitucionalmente está establecido por cronograma electoral, constitucionalmente está establecido y por cronograma electoral corresponde este año ir a elecciones parlamentarias. Entonces, claro, alguien pudiera decirme, sí, pero por constitución yo también pudiera desconocer las formas en que se están dando porque no están respetando los tiempos. Esa es una discusión jurídica. Y creo que lo jurídico es un subproducto de los acuerdos políticos. Pero entonces,
no hay duda, Daniel, que este año va a haber elecciones. Hoy, además, por la forma en que se está dando la maqueta electoral, pareciera que ese color azul que predomina en la Asamblea Nacional va a cambiar. Josber, esto bueno, allí hay inconvenientes con la conexión de nuestro invitado Josber Vázquez. Ya estábamos llegando a la parte final de nuestro programa. No lo tenemos. Bueno, tuvimos inconvenientes con la conexión desde República Dominicana. Se le cayó la conexión a nuestro invitado Josber Vázquez, pero hicimos entonces el paseo por todo lo que está sucediendo en la política de nuestro país. Así vamos a despedir nuestra entrevista de la mañana de hoy, del día de hoy, donde pudimos conocer parte de las impresiones de Josber Vázquez, quien es bastante polémico a través de sus redes sociales. Síganlo, @Josber Vázquez. Se despide Daniel Alejandro Rodríguez. Será hasta mañana cuando Dios mediante estaremos nuevamente con todos ustedes.